Gracias por el espacio. A menudo cuando leo o escucho historias de terror reales, más veces de las que no, rara vez se resuelven o al menos permanecen sin resolver y muy misteriosas. La historia que voy a compartir es un poco más oscura, pero como verás, hubo una luz al final del túnel. No es tu historia de miedo típica. No hay fantasmas ni espectros. No hay acosadores ni personas extrañas. Solo el verdadero horror de un ser querido que lucha. Al crecer, mi familia era un poco peculiar. Mi padre tenía sus demonios internos y mi madre luchaba contra la depresión. Pero el verdadero problema en mi familia era mi primo Jeremías. Jeremías era un alborotador desde muy joven. Robaba en tiendas, mentía a sus padres y acosaba a otros niños. Pero a medida que crecía, su comportamiento empeoraba. Empezó a meterse en peleas y abandonó la escuela. Era apenas un año menor que yo, pero ya había dejado la escuela al final de su segundo año. Con el paso de los años, la vida no mejoraba para Jeremías. Su relación en casa con sus padres empeoraba con cada año que pasaba. Cuando estaba en la universidad y tenía mi propio lugar, invité a Jeremías a quedarse conmigo unas semanas. Pensé que sería bueno para él alejarse de su problemática vida en casa por un tiempo, pero rápidamente me di cuenta de que las cosas eran peores de lo que pensaba. Jeremías desaparecía durante horas, y cuando regresaba siempre estaba alterado o bajo la influencia de algo. Hablaba sobre cómo iba a iniciar algún tipo de imperio del crimen y hacerse rico. Parecía que cuanto más viejo se hacía, más atrapado estaba en ese estilo de vida lleno de crimen. Siempre intenté hablar con él para que viera lo peligroso que era su comportamiento, pero no me escuchaba. Una noche, me desperté por el ruido de cristales rotos. Pensé que estaban entrando a robar en mi apartamento. Fui a investigar y encontré a Jeremías en la sala destrozando todo a su paso. Todavía puedo ver la imagen de mi primo claramente en mi mente cuando pienso en esa horrible noche. Estaba gritando, sus ojos estaban desorbitados y en contra de mi mejor juicio, intenté calmarlo, pero se puso más agitado. Agarró una lámpara, aún enchufada a la pared, y me la lanzó. Logré esquivarla, pero me di cuenta de que necesitaba salir de allí. Parecía que ni siquiera había notado mi presencia cuando lanzó la lámpara. Había una especie de mirada fría y maliciosa en sus ojos, como si me atravesara con la mirada. La situación de ira no mejoraba aunque intentara hablar con él. Desafortunadamente solo quedaba una cosa por hacer, y sabía que iba a ser difícil. Llamé a la policía y afortunadamente llegaron rápidamente. Lograron reducir a Jeremías, pero se resistió. Realmente no hay nada como ver la lucha física de un miembro de la familia con los policías, cuando están a solo 1,5 metros de ti. Mientras lo llevaban esposado, no pude evitar sentir un sentido de alivio. Lo miré una última vez en la parte trasera del coche, y el miedo se convirtió en tristeza. Simplemente miraba fijamente hacia la distancia, como si las luces estuvieran encendidas pero no hubiera nadie en casa, metafóricamente. Ya ni siquiera lo reconocía como mi primo. Sabía que Jeremías necesitaba ayuda, pero también sabía que yo no podía ser quien se la diera. Después de ese incidente, no supe nada de Jeremías por mucho tiempo, pero un día recibí una llamada de su madre. Me dijo que lo habían arrestado por robar en una serie de casas en el vecindario donde crecimos y que enfrentaba cargos por allanamiento de morada. Me quedé en shock. Sabía que Jeremías siempre había sido un alborotador y siempre hablaba mucho, pero nunca pensé que recurriría a robar de verdad. Le pregunté a su madre qué había pasado y me dijo que Jeremías se había metido con una pandilla muy peligrosa, mucho peor que la que solía frecuentar en el pasado. Lo habían convencido para empezar a robar cosas y rápidamente se había salido de control. Jeremías ahora enfrentaba serios problemas legales y su futuro parecía bastante sombrío. Sentí una profunda tristeza e incluso arrepentimiento. Sabía que tenía que intentar ayudar a Jeremías, pero fallé. Estaba demasiado centrado en su comportamiento y no había prestado suficiente atención a sus luchas, cualesquiera que fueran. Durante los siguientes meses, intenté mantenerme en contacto con Jeremías. Le envié cartas y lo llamé en la cárcel, pero estaba claro que aún luchaba. Eventualmente, Jeremías fue puesto en libertad y tuvo dificultades para reconstruir su vida. Había quemado puentes con su familia y no podía encontrar trabajo debido a su historial criminal. Traté de ayudarlo tanto como pude, pero estaba claro que necesitaba ayuda profesional. Empezó a ir a terapia y poco a poco comenzó a enderezar su vida.
No fue fácil, pero Jeremías finalmente consiguió un trabajo y se mudó a su propio apartamento. Empezó a asumir responsabilidades por sus acciones y hizo las paces con su familia. Fue un proceso lento, pero también fue un recordatorio de la importancia de no abandonar a alguien, incluso cuando parece estar más allá de la ayuda. Jeremías tocó fondo, pero encontró la manera de levantarse, y al final, emergió más fuerte por ello. Esta historia en particular no me sucedió directamente a mí, pero le ocurrió a un pariente mío que vivía en México hace unos 3 o 4 años. Yo vivo en Estados Unidos y comenzaré dando algo de contexto sobre mi pariente, a quien llamaré Antonio en esta historia. Para ser honesto, no era muy cercano a Antonio. Solo tuve una interacción con él cuando crecía, y no fue en persona, sino a través de MSN cuando aún era relevante. Sí, soy un poco mayor, pero creo que tenía unos 13 años cuando Antonio me envió un mensaje de la nada con el típico «Hola, ¿cómo estás?». Sin embargo, el mensaje que me envió ese día captó mi atención cuando me preguntó algo así como a qué pandilla pertenecía. Me da vergüenza decir que cuando era adolescente tenía amigos involucrados en pandillas, y yo mismo estaba empezando a meterme en eso, pero no se lo mencioné. Desde entonces ya no tengo relación con ninguna pandilla, y estoy lejos del adolescente que solía ser. Mucho antes de que sucedieran los eventos de esta historia, por si tenías curiosidad. Pero de todos modos, estaba en la sala de estar cuando Antonio me envió el mensaje, ya que el único ordenador que teníamos estaba allí, justo al lado del pasillo principal de mi casa. Así que mi mamá vio el mensaje. Estaba furiosa de que Antonio me hiciera esa pregunta, y me regañó por haber estado mandándole mensajes a Antonio en primer lugar. Esto me sorprendió, ya que la mayoría de las familias mexicanas son muy unidas, y se lo mencioné. Fue entonces cuando aprendí un poco más sobre el lado oscuro de Antonio y parte de su familia. Mi mamá explicó que el padre y el tío de Antonio tenían una larga historia de estar involucrados en pandillas en México. El padre de Antonio era el líder de la pandilla, y su tío también se había unido. Mencionó que nos habíamos encontrado con el tío de Antonio en varias ocasiones, cuando íbamos a reparar nuestro vehículo con un mecánico, ya que él trabajaba como uno. El tío de Antonio llevaba un parche en el ojo, y se lo mencioné. Mi mamá me dijo que lo llevaba porque cuando vivía en México, el padre de Antonio estaba siendo atacado por una pandilla rival, y cuando el tío se enteró, fue inmediatamente a ayudar a pelear contra ellos. Desafortunadamente para él, uno de los miembros rivales tenía una masa con púas, y lanzó el extremo de la bola de púas hacia la cara del tío, haciendo que su ojo explotara. Ahora Antonio estaba siguiendo sus pasos, por lo que mi mamá quería que me mantuviera alejado de él, y que dejara de comunicarme con él también. La madre de Antonio vivía en Estados Unidos en ese momento, para buscar mejores oportunidades y enviar dinero a sus hijos en México, así que puedes ver por qué Antonio estaba interesado en las pandillas. Saltemos 2 años después. La madre de Antonio se enteró de que él estaba profundamente involucrado en pandillas, y ahora era oficialmente miembro de la pandilla de su padre. Así que dejó Estados Unidos para regresar a México y detenerlo. Esa, mis amigos, fue la última vez que supe de ellos hasta hace unos 3 o 4 años, cuando escuché las primeras noticias de lo que le sucedió a Antonio. Lo primero que supe fue que Antonio había estado desaparecido durante aproximadamente 1 mes y medio, y que su familia lo estaba buscando. Desafortunadamente, la situación escaló al punto en que encontraron sus cuerpos, así como el de su mejor amigo, en una zanja a unas 2 horas del pueblo de donde proviene mi familia. A ambos los habían atado con un agujero de bala en la cabeza, ejecutados. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente a qué se dedicaba Antonio, o al menos sus parientes directos no lo han dicho al resto de la familia. Basados en cómo solía irse bastante lejos y pasar unas 2 semanas sin comunicarse con nadie, algunos de nosotros especulamos que su trabajo tenía algo que ver con secuestrar personas y exigir rescate. Otros creen que estaba involucrado con el huachico, que implica robar combustible de camiones cisterna para vender gasolina a un precio más bajo que las gasolineras. Por supuesto, el grupo de asesinos no fue capturado y probablemente nunca lo será. El sistema de justicia, la policía y cualquier otra rama responsable de investigar muertes en México están todos corrompidos por el poder y el dinero. Les importa poco investigar otro asesinato más. No es como en Estados Unidos,
Ahora podrías estar pensando qué pasó entonces con la madre. Pensé que se fue para detenerlo de hacer cosas así. Bueno, mi familia proviene de un trasfondo pobre, así que el dinero siempre fue escaso y somos una familia bastante grande. Cuando su madre dejó Estados Unidos, definitivamente hizo todo lo posible para intentar detenerlo, pero pronto vio cuánto dinero Antonio estaba ganando y dando a la familia, manejando autos bonitos y demás. Y como era de esperar, ella lo dejó seguir con lo que sea que estuviera haciendo mientras vivieran bien. La mayoría de la familia quedó devastada, y yo estaba sorprendido al principio, pero como realmente no lo conocía bien, no puedo decir que me afectara demasiado. Sé que estoy siendo insensible sobre la situación, pero así es como terminas cuando te involucras con la gente equivocada. Afortunadamente para mí dejé de involucrarme con la gente equivocada hace mucho, mucho tiempo. Mi madrastra Marta siempre fue distante desde el momento en que se casó con mi padre. Sabía que algo no estaba bien con ella. Era fría y calculadora, siempre manteniendo distancia de mí y mis hermanos. Nunca entendí por qué mi padre se casó con ella, pero intenté hacer lo mejor de la situación. Con el paso de los años, mi relación con Marta se deterioró. Se volvió cada vez más hostil hacia mí, culpándome por cosas que no podía controlar y diciéndome cosas hirientes, como que le había quitado a su hijo y que no era lo suficientemente buena para mi padre. Cada vez que intentaba hablar de esto con mi papá, él me decía que yo era la que estaba loca. Hasta el día de hoy, aún no entiendo a qué se refería cuando me gritaba por quitárselo a su hijo. A pesar de su comportamiento, intentaba ser civilizada con ella. No quería causar problemas y sabía que mi padre la amaba por alguna razón. Parte de mí piensa que tal vez estaba celosa, ya que todos amábamos al nuevo esposo de mi mamá, pero no compartíamos el mismo sentimiento por Marta. Con el tiempo nuestra relación fue, en el mejor de los casos, complicada. Después de la secundaria me fui a la universidad y luego, después de graduarme, me mudé a mi propio lugar de inmediato. No veía a mi papá mucho, lo cual era realmente triste. Lo amaba y sabía que él me amaba, pero Marta era suficiente para evitar que esto sucediera mucho. Vivía a unos 40 minutos de ellos, así que no estaba a la vuelta de la esquina, pero habría hecho el viaje en cualquier momento si mi papá me hubiera llamado. Unos años después de graduarme, terminé una relación a largo plazo y viví sola por primera vez en mi vida. En general no me gusta estar sola, pero es especialmente difícil después de una ruptura. Justo en este momento, mi papá y Marta se separaron, que fue casi la única buena noticia en mi vida en ese momento. Hablé con mi papá y decidimos que cuando regresara de su viaje de negocios, me mudaría de nuevo con él. Estaba emocionada de volver a ser parte de la vida de mi papá, ya que éramos prácticamente extraños en ese momento. Pregunté por Marta y él no entró en detalles, pero básicamente resumió todo diciendo que todos nosotros, los hijos, teníamos razón acerca de ella todo el tiempo. Mientras mi papá estaba fuera en su viaje, empacaba todo mi lugar en 2 días y estaba lista para mudarme cuando él regresara en un par de días más. Una de esas noches, me desperté en medio de la noche por el sonido de algo golpeando la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era solo una rama de un árbol cercano, pero el sonido persistió. Salí cautelosamente de la cama y miré por la ventana, pero no vi nada. Caminé hacia la cocina para tomar agua y tratar de calmarme un poco los nervios. Mientras volvía hacia mi habitación, vi algo que aún me estremece cuando lo recuerdo. Parada en medio de mi habitación estaba mi ex madrastra, Marta. Me estaba mirando con una mirada muerta en los ojos. Me quedé paralizada de miedo sin saber qué hacer. Mi voz empezó a temblar mientras le preguntaba qué hacía allí. Ella me sonrió, una sonrisa que nunca había recibido en todos los años que estuvo con mi papá. Pude sentir cierta ironía en su rostro cuando dijo, «Y verte, cariño». No sabía qué hacer. Mi madrastra siempre había sido distante y no podía entender por qué estaría aquí en medio de la noche, irrumpiendo en mi casa. Intenté razonar con ella y hacer que se fuera, pero estaba decidida a quedarse. Con el pasar de la noche, Marta se volvió más y más agitada. Empezó a hablar de cosas que no tenían sentido. Seguía trayendo a colación las extrañas discusiones de hace mucho tiempo, como cómo le había quitado a su hijo y cómo necesitaba rezar. Estaba aterrorizada. Intenté salir de la habitación, pero ella no me dejaba.
Mi teléfono estaba en la encimera de la cocina y no sabía cómo iba a salir de la habitación. De repente se lanzó sobre mí y caí al suelo. Ahora estaba encima de mí y podía sentir su aliento caliente en mi rostro. Luché por liberarme, pero ella era demasiado fuerte y, con una mirada amenazante en sus ojos, gritó: «No voy a dejarte quitármelo». En un momento de debilidad bajó la guardia y logré retorcerme para escapar y correr fuera de la habitación. Cerré la puerta con llave y agarré una silla que estaba en el pasillo para apoyarla bajo la manija, así que ella quedó atrapada en esa habitación. Podía escucharla golpeando la puerta, gritando mi nombre. Estaba aterrorizada y no sabía qué hacer. Lo único que se me ocurrió fue llamar a la policía, y gracias a Dios llegaron en cuestión de minutos. Encontraron a mi madrastra aún en mi habitación, murmurando para sí misma. La arrestaron y se la llevaron, pero el recuerdo aterrador de esa noche se ha quedado conmigo desde entonces. Después de esa noche tuve miedo de estar sola y afortunadamente mi papá regresó a casa la noche siguiente, así que realmente no tuve que estar sola. No podía dormir sin las luces encendidas y siempre miraba por encima del hombro, con miedo de que ella volviera por mí. No podía entender por qué hizo lo que hizo, pero sabía que nunca podría perdonarla. Han pasado años y he intentado seguir adelante desde esa noche, pero el recuerdo de mi madrastra irrumpiendo en mi casa en medio de la noche todavía atormenta mi mente. Nunca olvidaré el miedo y la impotencia que sentí en esa noche, y nunca olvidaré esa mirada muerta en sus ojos. Mi tío siempre fue un poco excéntrico, pero nunca me di cuenta de lo loco que estaba hasta que regresé a casa de la universidad. Al principio fueron cosas pequeñas, supongo. Escuchaba ruidos extraños provenientes del sótano, puertas que se abrían y cerraban solas, pero rápidamente escaló hacia algo mucho más aterrador. Mi tío siempre había sido un poco raro. Vivía en una especie de casa improvisada en el bosque, rodeado de chatarra y autos viejos. Rara vez salía de su propiedad, y cuando lo hacía era para deambular por los bosques cercanos murmurando para sí mismo. Sí, yo era una de esas personas que tenía un familiar que literalmente deambulaba por los bosques como un loco. Mi familia no hablaba mucho al respecto, pero siempre tuve la sensación de que le tenían miedo. Y créanme, puedo entender por qué. Se veía como un asesino serial salvaje en una película, con el pelo largo y salvaje, una barba larga y desaliñada, sin dientes y siempre tan sucio. Una noche me desperté al sonido de pasos arrastrados afuera de la puerta de mi habitación. Supuse que era mi papá levantándose para ir al baño, pero luego escuché un ruido extraño de rasguño. Sonaba como si alguien estuviera corriendo las uñas a lo largo del marco de la puerta. Me senté en la cama, mi corazón latía fuertemente, y llamé a mi papá, pero no hubo respuesta. El rasguño continuó, haciéndose más fuerte y frenético. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación. Entonces escuché una voz. Era una especie de sonido bajo y gutural, como si viniera desde lo profundo de la garganta de alguien. Y dijo: grité y salté de la cama, buscando el interruptor de la luz. Cuando la habitación finalmente se iluminó, vi que el picaporte de la puerta se movía de un lado a otro, como si alguien intentara entrar. Afortunadamente, se detuvo después de unos segundos. Cuando no escuché nada durante varios minutos, hice lo más lógico que pude en ese momento. Corrí al dormitorio de mis padres balbuceando sobre la voz y el rasguño. Mi papá se levantó para revisar la casa, pero no encontró nada fuera de lo normal. Estaba demasiado asustado para volver a dormir, así que pasé el resto de la noche acurrucado en el sofá, escuchando los crujidos y gemidos de la vieja casa. Al día siguiente mi papá me sentó y me contó la verdad sobre mi tío. No era solo excéntrico, sino que de hecho era peligroso. Tenía antecedentes de enfermedad mental y había estado dentro y fuera de instituciones durante la mayor parte de su vida adulta. Mi papá continuó diciéndome que mi abuela, su mamá, también sufría algún tipo de enfermedad mental que nunca fue diagnosticada en toda su vida. Nunca conocí a mis abuelos de ese lado de la familia. Habían fallecido antes de que yo naciera, así que no tengo recuerdos de mi abuela siendo indómita o violenta. Pero el rasguño y la voz fueron solo el comienzo. Mi papá dijo que si no hacíamos algo al respecto, las cosas podrían empeorar mucho. Intentamos evitar hablar de mi tío tanto como fuera posible, pero era difícil ignorar la sensación de malestar que colgaba sobre la casa. Cada vez que escuchaba un ruido extraño o veía una sombra de reojo, me preguntaba si era él.
Una noche me desperté al sonido de vidrio rompiéndose y me arrastré por el pasillo para verificarlo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. Cuando llegué a la sala de estar, vi que la ventana había sido destrozada y que había un rastro de barro que llevaba hacia las escaleras. En ese momento supe que mi tío debía haber entrado a la casa. Desperté nuevamente a mis padres y nos barricamos en su habitación, pero no pasó mucho tiempo antes de que mi tío rompiera la puerta. Tenía los ojos desorbitados, empuñando un cuchillo en una mano y algo más en la otra, pero no pude ver qué era a través del caos. No entraré en detalles de lo que sucedió después, basta decir que fue la noche más aterradora de mi vida. Tuvimos suerte de salir con vida, realmente tuvimos suerte. Eventualmente mi tío fue llevado de vuelta a una institución, pero el daño ya estaba hecho. Todavía tengo pesadillas con él, con el rasguño, la voz y la forma en que me miraba con tanto odio en los ojos. Intento decirme a mí mismo que todo está en el pasado, que ahora estoy a salvo, pero a veces cuando estoy solo en la oscuridad, no puedo sacudirme la sensación de que todavía está ahí afuera, observando y esperando su próxima oportunidad para atacar. Mi familia y yo nunca volvimos a hablar sobre esa noche, pero todos sabíamos que habíamos sido cambiados para siempre por esa experiencia. Nos volvimos más cautelosos y paranoicos. Cada pequeño crujido de la casa nos ponía en alerta y saltábamos ante cada ruido inesperado. Por un tiempo, no pude obligarme a salir de la casa. Tenía miedo de que, si lo hacía, me encontraría con mi tío o alguien como él. No fue hasta que conocí a mi ahora esposo, quien me animó a enfrentar mis miedos y buscar ayuda, que comencé a recuperarme lentamente del trauma. Pero incluso ahora, años después, no puedo sacudir la sensación de que mi familia está maldita o algo así, que hay algo en nuestro ADN que nos hace susceptibles a la locura y la violencia. Intento no pensar demasiado en ello, pero hay momentos en los que me sorprendo preguntándome si yo soy el próximo en perder el control. He intentado distanciarme lo más posible de mi familia, pero a veces siento que siempre están ahí, acechando en las sombras. No sé si alguna vez podré escapar completamente del legado de mi familiar loco, pero estoy decidido a intentarlo. Crecí en un pequeño pueblo con mis padres, mi hermano mayor y mi tía, quien vivía con nosotros. Mi tía era la hermana de mi madre y siempre fue un poco extraña, aunque nunca de manera negativa, simplemente algo fuera de lo común. Nunca se casó y no tuvo hijos propios, así que pasaba mucho tiempo con su familia. Mi tía siempre fue amable conmigo, pero algo en ella resultaba inquietante. Tenía una forma extraña de mirarme, como si estuviera tratando de ver algo dentro de mí. Conforme fui creciendo, empecé a notar que el comportamiento de mi tía se volvía más y más errático. Desaparecía durante horas y cuando regresaba estaba cubierta de rasguños y moratones. Un día, cuando yo tenía unos 15 años, mi tía desapareció por varios días. Recuerdo que fue un momento tenso en casa. Mis padres tenían discusiones secretas sobre ella. En ese entonces, no le di mucha importancia, pero ahora me pregunto por qué nunca contactamos a las autoridades. Mi madre la conocía mejor que la mayoría y supongo que simplemente aceptó que eso formaba parte del carácter de mi tía. Cuando finalmente regresó, su comportamiento era aún más extraño. Se quedaba mirando al vacío por largos periodos de tiempo y hablaba consigo misma en voz baja. Cuando intentaba hablarle, no respondía durante mucho tiempo. Fue entonces cuando empecé a notar que las cosas comenzaron a desaparecer de la casa. Al principio eran solo pequeñas cosas como bolígrafos y libros, pero luego empezó a empeorar. Las joyas de mi madre desaparecieron y luego el portátil de mi hermano. Buscamos por toda la casa, pero no encontramos rastro de los objetos perdidos. Comencé a sospechar que mi tía era la responsable, pero no quería creerlo. Siempre había sido amable conmigo, a pesar de ser extraña, y no quería pensar que ella pudiera hacer algo así. Pero un día la descubrí infraganti. Había regresado temprano de la escuela y vi a mi tía saliendo sigilosamente del cuarto de mi hermano con su nuevo portátil en las manos. Cuando la confronté, simplemente me miró con esos ojos extraños y me dijo que lo estaba tomando prestado, pero sabía que no era cierto. Empecé a sospechar lo que estaba sucediendo. Después de eso, las cosas se volvieron aún más perturbadoras. Mi tía se sentaba en su habitación durante horas, hablando sola en una voz baja y casi insidiosa. A veces la escuchaba riendo maniáticamente.
Mis padres no parecían darse cuenta de que algo estaba mal. Continuamente me decían que era solo mi imaginación, pero yo sabía que algo estaba muy, muy mal. Entonces un día mi tía desapareció de nuevo. Esta vez estuvo ausente por más de una semana. Cuando regresó era diferente. Tenía los ojos salvajes y enrojecidos, y estaba cubierta de rasguños y lo que parecían ser mordeduras. No quería contarnos dónde había estado ni qué le había pasado. Esta fue la primera vez que finalmente vi a mis padres actuando como adultos racionales y al menos intentando tomar medidas. Recuerdo que pasaron tiempo investigando su comportamiento e incluso consideraron llamar a la policía, pero al final decidieron no hacerlo. Las cosas empezaron a ponerse realmente aterradoras. Una noche me desperté al sonido de pasos rápidos. Habría pensado que era un sueño exagerado, pero noté que mi puerta estaba entreabierta. Siempre duermo con la puerta cerrada. Es una de esas cosas que reviso religiosamente antes de acostarme. Intenté volver a dormir, pero no pude quitarme esa sensación de angustia. Eventualmente me quedé dormido y me desperté al sonido de risas. Cuando abrí los ojos, vi a mi tía parada al borde de mi cama con un jarrón de cristal vacío en las manos. Murmuraba para sí misma con esa misma voz baja e insidiosa, y pude ver que tenía los ojos completamente vacíos en la habitación apenas iluminada. Grité a mis padres, y ellos entraron corriendo para encontrar a mi tía sosteniendo el jarrón. Cuando empezaron a acercarse a ella, se abalanzó hacia mí e intentó golpearme con el jarrón, pero mi papá logró hacerle soltarlo de las manos. Mi mamá la agarró y la sentó en una esquina de la habitación, gritándole en la cara mientras la mantenía bajo control. Yo corrí a la sala con mi papá y solo escuché los sonidos casi antinaturales de mi tía gritando y riendo. Finalmente tuvimos que llamar a la policía. Mi tía fue finalmente llevada a alguna especie de hospital mental, supongo, y resultó que sufría de esquizofrenia grave y estaba experimentando alucinaciones y delirios. Pero eso no hizo que fuera menos aterrador para mí y mi familia. Esta es una enfermedad seria y no siempre es como se muestra en películas y programas de televisión. En realidad, es más triste que aterrador cuando lo pienso retrospectivamente. Recuerdo que cuando era adolescente, asumí que su problema era algo muy diferente. Supuse que estaba robando cosas de la casa para mantener sus actividades ilegales, pero no había evidencia de eso en su sistema en absoluto. Lo que plantea la pregunta, ¿dónde escondía todas esas cosas que robaba y de dónde recibía todos esos rasguños y marcas en su cuerpo? Incluso ahora, años después, todavía tengo pesadillas sobre esa noche, y solo la experiencia con mi tía. Todavía puedo ver esa mirada salvaje y vacía de mi tía, y todavía puedo escucharla murmurando para sí misma en esa voz baja y horrorosa. Es un recuerdo que nunca olvidaré y es un recordatorio de lo frágiles que pueden ser nuestras mentes. Crecí con mi hermana y éramos mejores amigas. Compartíamos todo y hacíamos todo juntas. Sin embargo, a medida que crecíamos, las cosas comenzaron a cambiar. Mi hermana Jennifer se volvió cada vez más distante y de mal humor, y yo empecé a perder conexión con ella. Perdió a la mayoría de sus amigos en la escuela y no hizo ningún esfuerzo por reavivar esas relaciones fracturadas. Un verano decidimos ir juntas de camping en un intento por reconectar y recrear la relación que una vez tuvimos. Entonces y ahora haría cualquier cosa por mi hermana, y esta fue la mejor idea que tuve para reconectar. Fuimos a una parte remota del bosque donde estaríamos solas con la naturaleza. Al principio fue genial. Pasábamos nuestros días haciendo senderismo y explorando, y las noches alrededor de la fogata compartiendo historias y asando malvaviscos. Pero a medida que pasaban los días, empecé a notar algo extraño en Jennifer. Se obsesionó con encontrar un lugar específico en el bosque y pasaba horas estudiando mapas y yendo al pueblo para hablar con los lugareños. No me decía qué estaba buscando, pero podía sentir que era algo importante para ella, y yo solo quería ser comprensiva. Estaba interesada porque lo que ella quería encontrar probablemente también me gustaría, al menos eso pensé. Supuse que se trataba de alguna leyenda local, algo que siempre hemos disfrutado. Pero por más que insistí, Jennifer no me dijo qué estaba buscando y simplemente me dijo que me ocupara de mis asuntos. Una mañana, antes del amanecer, mientras aún estábamos de camping, me desperté y descubrí que Jennifer había desaparecido. Registré el campamento, pero no estaba en ninguna parte. Entré en pánico y busqué en el bosque en la semioscuridad, llamando su nombre. Después de horas de búsqueda, estaba más allá del alivio cuando finalmente la encontré.
No podía creerlo, después de horas de búsqueda ella estaba a solo 3 metros de distancia. Estaba sola, sentada en un claro, mirando al vacío. «Jennifer, ¿qué estás haciendo aquí afuera?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Ella me miró y me dio una pequeña sonrisa diciendo: «Lo encontré, finalmente lo encontré». La miré confundida y le pregunté: «¿Qué encontraste?». Ella me miró como una niña en su cumpleaños y dijo: «El portal». No entendí de qué estaba hablando, pero pude ver que estaba emocionada. Me llevó a un lugar en el bosque donde vi un pequeño claro circular. En el centro del claro había un extraño símbolo tallado en el suelo. Sintiéndome un poco extraña por toda la situación, le pregunté: «¿Qué es esto?». Los ojos de Jennifer se abrieron de par en par y me miró con una gran sonrisa de nuevo, diciendo: «Es un portal». Miré con perplejidad y entonces ella dijo: «Bueno, no solo un portal, es el portal el que he estado buscando». No tenía idea de cómo reaccionar ante eso. No había nada único o extraño en el símbolo. Literalmente era solo un símbolo en el suelo. Jennifer podría haberlo puesto allí por lo que sabía. Intenté convencerla de que nos fuéramos, pero estaba decidida a quedarse. Me dijo que el portal la llevaría a un mundo más allá del suyo, un mundo donde podría ser realmente feliz. Intenté razonar con ella, pero no me escuchó. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Finalmente Jennifer regresó al campamento para comer un par de puñados de papas fritas y luego se fue a la cama. A medida que los últimos días de nuestro viaje continuaban, Jennifer pasaba más y más tiempo en el portal. Se sentaba allí durante horas, mirando el símbolo, perdida en sus pensamientos. Intenté hablar con ella, pero parecía distante e indiferente, como si ni siquiera estuviera allí. En el último día del viaje me desperté para descubrir que Jennifer se había ido de nuevo. Esta vez, supe dónde encontrarla. Me dirigí hacia el portal y vi algo que me heló la sangre. Era Jennifer, de pie en el centro del portal con los brazos extendidos, los ojos cerrados y parecía como si estuviera rezando. De repente, bajó los brazos y se quedó quieta como una estatua. Entonces se volvió hacia mí, lo cual me sorprendió porque no sabía que ella sabía que yo estaba allí, y dijo: «Esto es tu culpa. Tú eres la razón por la que el portal no funciona». Comenzó a sollozar incontrolablemente. No fue fácil, pero finalmente logré llevar a Jennifer al auto y hicimos el viaje de varias horas de regreso a casa. Intenté hablar con ella durante todo el tiempo, pero no me respondió, excepto por ocasionalmente decir: «Te odio». Cuando llegamos a casa se encerró en su habitación y no creo que haya tenido una conversación real con ella desde entonces. Se mudó poco después de ese viaje. Incluso mis padres realmente no pudieron hacer que se quedara. Han pasado años desde ese viaje de camping y aún no tengo respuestas. He intentado tantas veces contactarla, pero no quiere tener nada que ver conmigo. No tengo idea de cómo comenzó a pensar así. No tengo idea de si tal vez estaba usando algún tipo de LSD o algún tipo de alucinógeno. Pero supongo que sé que ella está bien. Al menos somos amigos en Facebook y al parecer tiene un prometido. Pero no quiere hablar conmigo ni con su familia por alguna razón. Al menos puedo sentirme bien sabiendo que ella está bien. He ido a ese campamento y al llamado portal varias veces y no he encontrado nada. No tengo idea de qué causó que Jennifer simplemente se volviera loca y perdiera la razón, y por qué no quiere hablar con ninguno de nosotros. Sigo teniendo la esperanza de que algún día Jennifer y yo nos reconectemos y tenga a mi hermana de vuelta para siempre. Cuando estaba creciendo, mis abuelos siempre me parecieron un poco extraños. No eran como los abuelos de muchos de mis amigos, que iban a sus partidos deportivos y funciones familiares y simplemente eran grandes pilares de guía y amor. Mis padres intentaban que mis hermanos y yo nos acercáramos más a mis abuelos, pero siempre se sentía tan tenso y extraño. Vivían en una casa grande en el campo, y cada vez que los visitábamos, no podía evitar sentir una sensación de incomodidad. Mi abuelo era un hombre grande, enorme. Medía alrededor de 2,8 metros, con una barba espesa y una voz ronca. Siempre me miraba con una expresión severa como si no aprobara algo de mí, y esos ojos simplemente gritaban juicio. Mi abuela, en cambio, era una mujer pequeña y frágil, probablemente casi la mitad del tamaño de mi abuelo, con una voz suave y una sonrisa amable. Sin embargo, de alguna manera me sentía aún más incómodo a su alrededor. Había algo en mi abuela que siempre me hacía sentir incómodo.
Al principio pensé que mi incomodidad hacia ellos se debía a su actitud severa, pero a medida que crecí empecé a notar cosas extrañas sobre ellos. Cada vez que les preguntaba sobre su pasado simplemente se cerraban y usualmente cambiaban de tema. A veces decían que no les gustaba hablar de ello y terminaban abruptamente la conversación. Con mi creciente curiosidad, me volví aún más curioso. Noté que nunca tenían fotos alrededor de la casa, excepto las de los últimos 20 años aproximadamente. Cuando le preguntaba a mi papá, simplemente decía que realmente no sabía y que no le importaba. No tenía una buena relación con ellos y probablemente por eso quería que nosotros tuviéramos una mejor relación con ellos que la que él tenía. De hecho, mi papá pasó mucho tiempo en un internado. Supongo que por eso no vio mucho a mis abuelos mientras crecía, y para cuando tenía 18 años ya estaba viviendo por su cuenta. Un día mi curiosidad pudo más que yo, y decidí explorar la casa con detenimiento. Me dirigí al ático y mientras exploraba, me topé con un viejo baúl. Dentro encontré una pila de fotografías antiguas que me dejaron confundido y con un sentimiento de incomodidad. Verás, la primera gran pila eran fotos antiguas de mis abuelos cuando eran jóvenes, y mi abuela era hermosa. Me confundió porque no tenían ninguna de estas fotos colgadas. Había varias fotos de su boda y muchas más de lo que supongo eran una luna de miel o unas vacaciones. Lo que me dejó inquieto fueron las fotos no de mis abuelos, sino del otro montón que estaba en el baúl. Las fotos mostraban a personas desconocidas, todas mirando directamente a la cámara sin expresión visible. Eran fotos en blanco y negro, desde la cintura hacia arriba, de personas aleatorias que no eran familiares y a las que no reconocí. A pesar de sus expresiones estáticas, de alguna manera podía percibir el miedo de estas personas en las fotos. Había docenas de estas fotos y ninguna era igual. Cuando volteaba las fotos, todas estaban marcadas con un bolígrafo con 2 letras que asumí eran las iniciales del sujeto en la foto y una flecha que apuntaba hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Pasé alrededor de 1 hora mirando cada foto, tratando de encontrar alguna pista sobre qué podían ser estas fotos. Sabía que si pasaba más tiempo en el ático, mis abuelos se darían cuenta y no quería ver cuál sería su reacción. Así que devolví las fotos al baúl y me uní a mis hermanos abajo. Sabía que tenía que tener cuidado alrededor de ellos, pero no sabía por qué ni a quién hablarle sobre esto. Me sentía atrapado en una especie de extraña red de secretos y no podía sacudirme la sensación de que las personas en esas fotos probablemente estaban en peligro de alguna manera, aunque podría ser solo mi imaginación. De todos modos pasaron los años y mis abuelos comenzaron a envejecer y volverse más reclusos. Dejaron de salir de la casa por completo e incluso dejaron de permitir que nosotros, los niños, fuéramos a visitarlos. Y un día recibí una llamada de teléfono de mi tía y mi tío. Me dijeron que habían encontrado a mis abuelos muertos en su casa, y la policía dictaminó que sus muertes fueron por causas naturales. Pero no pude sacudir la sensación de que había algo más en su fallecimiento. Mientras limpiaba su casa con mi familia, me encontré deseando visitar el ático y mirar el viejo baúl. Las fotografías todavía estaban allí, pero esta vez había algo nuevo en el baúl. Una carta escrita a mano de mi abuela, fechada, y si tuviera que adivinar, parecía ser justo alrededor de la última vez que estuve allí y revisé el baúl. En la carta decía: «Sé que alguien de esta familia revisó nuestro baúl. Estoy consternada y horrorizada de que alguien haya revisado nuestros preciosos recuerdos. Además, son solo fotografías». Firmó la carta con amor. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había conocido realmente a mis abuelos. Al igual que mi padre o mi tía, habían estado viviendo alguna especie de extraña vida secreta, llena de misterio y supongo intriga para hacerlo sonar más especial. Pero es difícil saber si eran simplemente personas extrañas y artísticas, o si algo mucho más oscuro estaba en juego en esas fotografías. Todavía conservo esa nota que encontré y la guardo en el baúl de recuerdos en mi casa. Mostré las fotos a mi familia y a nadie pareció importarle realmente. Todos asumieron que eran solo un montón de fotos al azar. Puede que esté pensando demasiado en esto y tal vez no encuentres la historia muy escalofriante. Pero si conocieras a mis abuelos, cómo actuaban, la energía que desprendían, la forma en que vivían, también serías sospechoso. Normalmente las fiestas son una excelente excusa para visitar a la familia,
y reconectar con los seres queridos. Sin embargo, nunca más quiero pasar otra fiesta con mi familia, después de un día de acción de gracias hace varios años. En esa ocasión, no tuve opción. Mis padres me hicieron sentir culpable para que volviera a su casa para la festividad, aunque sabía que iba a ser un desastre. Siempre fueron críticos y juzgadores, y nunca me dejaron olvidar que no era lo suficientemente bueno para ellos. Pero este día de acción de gracias fue diferente. No solo mis padres estaban locos, era toda la familia. Tan pronto como entré en la casa, supe que algo estaba mal. Había un silencio inquietante que llenaba el aire, y el olor a pavo quemado persistía en la cocina. Mi madre me saludó en la puerta, pero su rostro era diferente. Sus ojos parecían un poco salvajes y su sonrisa era demasiado amplia. Era como si fuera una persona completamente distinta. «Hola, cariño, estamos tan felices de que estés aquí», me dijo mientras me abrazaba fuertemente. Traté de apartarme, pero su agarre era realmente fuerte, como si estuviera tratando de estrangularme. «Mamá, ¿me estás haciendo daño?», logré liberarme finalmente. «Lo siento, querida», dijo ella con los ojos brillando con algo que parecía ser diversión. «Estoy tan emocionada de tener a toda la familia junta de nuevo». Miré alrededor de la habitación y vi que todos mis hermanos estaban allí. Mi hermano, que siempre fue mi favorito, había traído a su nueva esposa. Ella lucía aterrada, como si hubiera tropezado en una zona de guerra. Mi hermana, normalmente tranquila y reservada, iba de un lado a otro como un animal enjaulado intentando romper la tensión. «¿Pero todo está bien?», pregunté. La sonrisa de mi madre vaciló. «Claro, cariño, ¿por qué no lo estaría?». Pero pude ver el miedo en los ojos de mis hermanos. Ellos sabían algo que yo no sabía. Era tan extraño. Nos sentamos a comer y fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a ir mal. La comida estaba fría y sin sabor, y eso era lo menos de nuestros problemas. Mi madre siguió haciendo comentarios extraños, como lo agradable que era tener a todos juntos antes del final, y cómo necesitábamos saborear ese momento antes de que fuera demasiado tarde. Y luego dijo algo que me heló la sangre. «¿Sabías que los peregrinos solían comer a sus muertos?», dijo, con los ojos brillando con locura. «¿Qué?», exclamó mi hermano, su esposa luciendo aún más horrorizada. «Es verdad», dijo mi madre asintiendo con la cabeza. Cuando las cosas estaban difíciles recurrían al canibalismo para sobrevivir. Nos quedamos todos sentados allí en un silencio atónito, tratando de procesar lo que acababa de decir. Pero al parecer, eso era solo el comienzo. Conforme avanzaba la noche, mi familia empezó a revelar sus verdaderos yo. La esposa del hermano resultó ser su tercera esposa, y sus dos primeras esposas simplemente se rieron. Así fue como lo explicó él, lo que sea que eso signifique. Mi hermana estaba secretamente adicta a las drogas, y mi madre había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Pero la parte más aterradora fue cuando mi padre reveló su plan. Había estado acumulando alimentos y provisiones durante años, preparándose para el fin del mundo. Estaba convencido de que la sociedad iba a colapsar y quería que todos estuviéramos preparados. «No podemos sobrevivir solo con comida enlatada», protesté irónicamente. «Necesitamos encontrar una manera de cultivar nuestra propia comida para crear una comunidad sostenible». Pero mi padre solo se rió. «No entiendes, hijo, cuando llegue el fin, será cada hombre por sí mismo. No podemos confiar en nadie más». Miré alrededor de la mesa a mi familia insensata, a mi familia loca, y supe que tenía que escapar. Pero no sabía cómo. Mi familia era demasiado impredecible y en cierto sentido me sentí peligroso, como un animal atrapado esperando algún tipo de sacrificio. La tensión en la habitación era palpable. Los ojos de mi madre se movían nerviosamente como si estuviera buscando algo. La esposa de mi hermano hiperventilaba y mi hermana parecía estar pellizcando su piel. Ni siquiera sé lo que estaba haciendo. Y de repente mi padre se levantó de la mesa. «Tengo algo que mostrarte», dijo con la voz baja y urgente. Todos lo seguimos hasta el sótano, donde había instalado una especie de refugio. Estaba abastecido con suficiente comida y agua para durar meses, tal vez incluso años. «Este es el lugar donde estaremos a salvo», dijo mi padre, y sus ojos parecían brillar. «Podemos sobrellevar la tormenta aquí y salir victoriosos cuando todo haya terminado». Pero sabía que eso no era verdad. No había tormenta, no había fin del mundo, no había colapso y ciertamente no había victoria en el canibalismo. Tuve un sentimiento enfermizo de que eso era hacia donde iba todo.
Tomé una decisión en una fracción de segundo. Una decisión que todavía no puedo creer que haya logrado llevar a cabo. Agarré una lata de comida del refugio y simplemente salí corriendo hacia la puerta. No sabía a dónde iba, ya que mis padres vivían prácticamente en medio de la nada, pero sabía que no podía quedarme allí. Simplemente corrí a través del bosque con el corazón latiéndome en el pecho. No paré hasta que casi colapsé por el agotamiento. Cuando finalmente pude recuperar el aliento, me di cuenta de que no tenía ni idea de dónde estaba. Pero me sentí libre de mi familia loca, en la oscuridad que parecía haberlos consumido. Es cierto, sé que puedo sonar un poco loco y tal vez tuve un colapso en ese momento, pero no lo sé. Eventualmente encontré mi camino de regreso a la civilización, pero nunca volví a la casa de mis padres. Incluso escuché rumores de que podrían haberse mudado o incluso fallecido, pero conociendo a ese grupo, es más probable que se hayan vuelto unos contra otros y se consumieran entre ellos de alguna manera loca. No lo sé, no me importa. La verdad es que me alegra haber escapado cuando lo hice, y ahora, cada día de acción de gracias me aseguro de pasarlo con las personas que me aman. No tengo un refugio secreto lleno de comida enlatada y un potencial deseo de sangre. Reconozco cómo suena esta historia, y quizás mi opinión sesgada de mi familia nuble mi percepción. Lo único que sé es cómo me sentí esa noche y las miradas en los ojos de mis padres. Nunca lo olvidaré. Y ahora, estoy agradecido por cada momento que estoy vivo y libre, lejos del horror del último día de acción de gracias con mi familia. Mi nombre es Teresa y crecí en un pequeño pueblo en Alemania, con mi familia. Mis padres, mi hermano menor y yo. Desde el exterior éramos una familia común y corriente. Mis padres eran personas trabajadoras. Mi papá, un ingeniero en una fábrica local, y mi mamá una profesora de primaria. Pasábamos tiempo juntos los fines de semana, y a menudo íbamos de excursión por los bosques cercanos o visitábamos los mercados locales. Pero a medida que crecía, empecé a notar pequeñas grietas en la fachada de normalidad de nuestra familia. Mi papá a veces llegaba a casa tarde, diciendo que había tenido reuniones de último minuto en el trabajo. Mi mamá, por otro lado, solía estar muy cansada y distraída después de largos días en la escuela. Recuerdo una vez haber encontrado una vieja caja en el ático mientras buscaba decoraciones navideñas. Dentro había fotos que no reconocía, mis padres en lugares extraños, rodeados de personas que nunca había visto. Al confrontarlos, mis padres simplemente dijeron que eran fotos de viajes antes de que naciéramos. A medida que pasaban los años, las grietas se hicieron más evidentes. Mi hermano menor, Alex, comenzó a tener problemas en la escuela. Mi mamá estaba tan preocupada que a menudo se quedaba despierta hasta tarde corrigiendo exámenes y preparando lecciones, pero siempre parecía esquivar las preguntas sobre su día o su estado de ánimo. Mi papá, por su parte, se volvió más distante. Empezó a pasar más tiempo en su oficina en casa, con la puerta cerrada. A veces entraba en la cocina a altas horas de la noche para tomar un vaso de agua, con la mirada perdida en el horizonte. Una noche desperté y los vi discutiendo en voz baja en la cocina. No pude oír lo que decían, pero la tensión en el aire era palpable. Mis padres siempre habían sido una roca en mi vida, pero ahora parecían estar al borde de algo que no entendía. Fue en mi último año de instituto cuando todo cambió. Un día, mientras buscaba viejos libros en el estudio de mi padre, encontré una caja oculta detrás de unos archivos. Al abrirla, encontré documentos viejos, cartas descoloridas y fotos que no había visto nunca. Las cartas estaban escritas en un inglés antiguo y formal, y parecían ser correspondencia entre mis padres y una tercera persona, alguien a quien llamaban Herr Müller. Hablaban de asuntos pendientes y cambios en los planes. Había menciones vagas sobre deudas saldadas y no hay rastro. Las fotos mostraban a mis padres en lugares que no reconocía, con personas que parecían inquietantemente familiares. Había un hombre mayor con gafas y un joven que me recordaba vagamente a un tío lejano. Asustada y confundida, decidí investigar más. Utilicé los nombres de los lugares y las fechas en las cartas para buscar en Internet, pero no encontré ninguna información útil. Sin embargo, una noche, mientras hablaba con una tía en una reunión familiar, dejó escapar una pequeña pieza del rompecabezas. Tu mamá y tu papá no siempre han sido tan tranquilos como parecen, me dijo en voz baja mirando a su alrededor nerviosamente. Hubo un tiempo en el que estaban involucrados en cosas
complicadas. Armada con esta nueva información, empecé a observar a mis padres de cerca. Noté que mi mamá a veces se reunía con personas en la ciudad, en cafeterías o parques, y hablaba en voz baja con ellos antes de regresar a casa con una sonrisa forzada en el rostro. Mi papá, por otro lado, empezó a recibir llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Hablaba en voz baja, y luego salía apresuradamente de la casa, a menudo regresando con aspecto cansado y distante. Una noche, decidí seguir a mi mamá cuando salió después de la cena. La seguí a un parque cercano donde se reunió con un hombre mayor que reconocí de las fotos viejas. Estaban discutiendo en voz baja cuando me vio. «Teresa», dijo mi mamá con voz temblorosa, «no deberías estar aquí». El hombre mayor me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación antes de alejarse rápidamente. Mi mamá trató de explicar, pero no podía entender lo que estaba pasando. ¿Qué había estado ocultando mi familia durante todos estos años? Decidí confrontar a mi papá esa misma noche. Le mostré las cartas y las fotos, exigiendo respuestas. Al principio negó todo, pero finalmente, con la mirada baja y la voz temblorosa, comenzó a contarme la verdad. Hubo un tiempo en el que estábamos involucrados en cosas malas, admitió con voz entrecortada. Deudas, decisiones difíciles, cosas de las que nunca quise que supieras. Me contó sobre una red de personas con las que había estado involucrado en el pasado, algunas de las cuales habían causado mucho daño. Dijo que él y mi mamá habían intentado dejar atrás ese pasado, pero a veces el pasado los alcanzaba. «Esa es la razón por la que siempre hemos sido tan protectores contigo y tu hermano», dijo mi papá, con los ojos llenos de tristeza. «No queríamos que te involucraras en todo esto». Esa noche, tomé la decisión de alejarme de mi familia. No podía soportar la idea de que mis padres estuvieran envueltos en algo tan oscuro y peligroso. Empaqué algunas cosas y me fui a casa de un amigo en otra ciudad, sin decirles a mis padres a dónde iba. Han pasado varios años desde entonces. Mantengo contacto ocasional con mi hermano, pero no he vuelto a ver a mis padres desde aquella noche. A veces, me pregunto si hice lo correcto al alejarme, si debería haber intentado ayudarlos a enfrentar su pasado en lugar de huir. Pero cada vez que veo una noticia sobre crímenes o problemas financieros en el pueblo, me pregunto si mis padres estuvieron involucrados de alguna manera. Aunque espero que hayan encontrado la paz y el perdón que tanto necesitaban, no puedo evitar mirar hacia atrás y preguntarme si alguna vez podré entender completamente el oscuro pasado de mi familia.